Bajo la luz del atardecer que cubría el callejón conocido con un tono dorado y suave, Tieu-nu y Dui regresaban del mercado cargando varias bolsas. El sonido de las sandalias contra el cemento era ligero y alegre, como si cada paso llevara consigo un poco de esa paz tan escasa después de días largos y agotadores. El aroma de las hierbas frescas, el pescado recién comprado y el dulzor tenue de la fruta madura se mezclaban en el aire, despertando una sensación cálida y familiar, una sensación que hacía mucho tiempo que no sentían. La puerta de la casa se abrió. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Truong estaba allí apoyado suavemente en el marco de la puerta, con una sonrisa algo tímida pero con los ojos brillantes. No hacía falta saludo ni aviso. Una sola mirada bastó para que todo el cansancio desapareciera. Dui se quedó quieto un segundo y luego estalló en una alegría pura como la de un niño. Soltó las bolsas y corrió hacia él rodeándolo con fuerza, como si temiera que con solo soltarlo un instante, la persona frente a él se desvaneciera como un sueño. «¡Ya volviste!», exclamó Dui con la voz quebrada por la emoción. Truong se inclinó y lo abrazó con fuerza. Un abrazo tan apretado como para compensar los días de distancia y las preocupaciones que nunca llegaron a decirse en voz alta. Su mano descansó en la espalda de Dui, dando unas palmaditas suaves, un gesto de calma y de promesa al mismo tiempo. «Ya volví», respondió en voz baja, cálida y firme. «Todo va a estar bien». Tieu-nu se quedó detrás, aún sujetando las asas de las bolsas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía audible. Observó la escena frente a ella, una imagen de paz que había deseado en silencio durante tantas noches. Cuando Truong levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de ella, no hicieron falta palabras. Ambos lo sabían, habían pasado por la tormenta y ahora estaban frente al momento del reencuentro. «Entremos», dijo Tieu-nu con una sonrisa tranquila sin exageración, pero lo suficientemente cálida como para llenar toda la casa. La cocina pronto se llenó de movimiento. Tieu-nu se recogió el cabello. Truong se remangó la camisa. Uno lavaba verduras, el otro cortaba jengibre. Sus movimientos se acompasaron de forma natural, como si lo hubieran hecho juntos desde siempre. Dui se sentó a la mesa ordenando los platos y cubiertos mientras los observaba de reojo con los ojos brillantes de una felicidad sencilla. El sonido del cuchillo sobre la tabla marcaba un ritmo constante. El aroma del ajo dorándose llenó el aire. La olla hervía suavemente, las burbujas estallaban como susurros tranquilos. Truong contó algunas historias pequeñas, detalles del camino de regreso, cosas sin importancia pero que lograron hacer reír a Tieu-nu. Ella rió, él rió y la cocina pareció iluminarse un poco más. «Lo que más extrañé fue el olor de nuestra cocina», dijo Truong, mientras sazonaba la comida y la miraba de reojo. «En ningún otro lugar es igual». Tieu-nu se detuvo un momento y asintió. «A mí también. Con solo escuchar la olla hirviendo ya me siento tranquila». La cena fue tomando forma. El pescado estofado brillaba con su salsa oscura, la sopa de verduras estaba verde y fresca, y el plato de carne salteada soltaba vapor. Dui ayudó a llevar la comida, avanzando con pasos pequeños y cuidadosos. Cuando todos se sentaron, la luz cálida de la lámpara cayó sobre la mesa, envolviendo la habitación en una calma poco común. «Comamos», dijo Truong levantando el cuenco, «por los días que ya pasaron y por los que vienen». La cena transcurrió despacio. Nadie tenía prisa. Cada bocado estaba lleno de agradecimiento. Dui habló de la escuela, Tieu-nu escuchó con atención, Truong asentía y añadía algún comentario. De vez en cuando, Tieu-nu y Truong cruzaban miradas silenciosas, pero llenas de sentido. Sabían que la felicidad no necesita ruido, a veces solo necesita estar lo bastante cerca para poder tocarla.
Después de comer, Dui se ofreció a lavar los platos. Truong y Tieu-nu se sentaron en el porche escuchando el sonido constante del agua en la cocina. La brisa nocturna era fresca y traía consigo el olor de las plantas. Truong habló en voz baja como si temiera romper el momento. «Gracias por haber mantenido todo aquí. Gracias por no rendirte». Tieu-nu miró hacia la luz de la casa donde Dui tarareaba suavemente. «Lo hicimos juntos», respondió, «por la familia». Cuando la noche cayó por completo, la casa se sumergió en una calma suave. Tieu-nu terminó de ordenar. Truong cerró las ventanas. Dui se había quedado dormido en el sillón con la cabeza apoyada en un cojín y una leve sonrisa en los labios. Truong lo tomó en brazos y lo llevó al cuarto caminando con tanto cuidado que no hizo ningún ruido. De regreso en la sala, Truong tomó la mano de Tieu-nu. Era una mano cálida y firme, un apoyo en el que confiar. Se quedaron allí sin decir nada más. Afuera la noche seguía siendo larga. Pero dentro de la pequeña casa la luz del reencuentro era suficiente para disipar cualquier oscuridad. Y entre las cosas más simples, un abrazo, una comida, una noche tranquila, la felicidad estalló silenciosa y completa. Esa noche pasó con una calma poco común, pero cuando el amanecer asomó la casa, entró en un nuevo ritmo más lento, más profundo, como si guardara algo aún no dicho. Tieu-nu se despertó temprano. Estaba acostumbrada a levantarse antes que todos a escuchar la casa en su momento más silencioso. La luz tenue se filtraba por las cortinas y caía suavemente sobre el suelo de madera. En la cocina puso a hervir agua. El sonido del fuego crepitando parecía un saludo matutino. Pero ese día su corazón latía distinto, no por preocupación, sino por una sensación vaga, cálida y nerviosa al mismo tiempo. Truong apareció en la puerta de la cocina todavía medio dormido, la camisa blanca sin abrochar del todo, el cabello un poco despeinado. Se quedó allí un momento solo mirándola, como si necesitara asegurarse de que todo era real, de que la noche anterior no había sido un sueño. «¿Te levantaste tan temprano?», preguntó en voz baja. Tieu-nu sonrió mientras servía el té. «Costumbre, nada más». Se sentaron frente a frente. El vapor que subía de las tazas de té parecía suavizar incluso los pensamientos más rígidos. Truong sostuvo la taza, la giró despacio y dijo: «Hay cosas que no alcancé a contarte anoche». Tieu-nu guardó silencio. Ella lo sabía, los días difíciles no desaparecen con una sola comida compartida. Asintió dándole a entender que podía hablar. Truong empezó a contar con calma. Habló de viajes apresurados, de decisiones complicadas, de noches en las que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. A veces su voz se volvía más grave. Otras se detenía como atrapada en algún recuerdo. Tieu-nu escuchó sin interrumpir. Porque a veces escuchar es la forma más completa de amar. Cuando terminó la cocina, quedó en silencio. Tieu-nu puso su mano sobre la de él. «Has vuelto», dijo. «Con eso basta para empezar de nuevo». Truong la miró. En sus ojos había algo que brillaba como una determinación que acababa de despertar. Dui se despertó más tarde. Salió al salón todavía adormilado, pero al ver a Truong limpiando la mesa se quedó quieto un segundo y luego sonrió. «¿Todavía estás aquí?», preguntó sorprendido y feliz. «Sí», respondió Truong. «Hoy me quedo todo el día». La alegría de Dui se extendió como la luz del sol. Tiró de Truong hacia el patio, le mostró las macetas que había plantado, le contó sus torpes intentos de regarlas. Tieu-nu los observaba desde el porche y sintió el pecho más ligero, como si un peso invisible por fin hubiera sido soltado. Pero incluso la felicidad más tranquila suele venir acompañada de pruebas. Al mediodía sonó el teléfono. Truong contestó y su expresión cambió rápido de tranquila a tensa. Salió al exterior y bajó la voz. Tieu-nu no alcanzó a oír lo que decía, solo vio cómo apretaba el teléfono y cómo su espalda se enderezaba como si enfrentara algo inevitable. Cuando regresó no habló de inmediato.
Dui estaba dibujando. Tieu-nu no preguntó. Esperó. Y esa espera hizo que el aire en la casa se volviera pesado. Ya por la tarde, Truong rompió el silencio. «Hay alguien que quiere verme». Tieu-nu alzó la mirada. «¿Quién?» Alguien del pasado respondió evitando sus ojos. «Algo que no ha terminado». La frase cayó como una piedra sobre un lago en calma. Tieu-nu respiró hondo. No estaba enfadada, pero la inquietud volvió a aparecer. «¿Vas a ir?», preguntó. Truong guardó silencio un instante. «Creo que tengo que hacerlo». Dui lo oyó y dejó el lápiz. «Si te vas, ¿vas a volver?» Truong se agachó hasta quedar a su altura. «Voy a volver, te lo prometo». La tarde avanzó lentamente. Tieu-nu preparó la cena, pero sus manos dudaban más de lo habitual. Dui se sentó en el porche mirando cómo cambiaba el color del cielo. Cuando Truong se dispuso a salir, se quedó un rato largo en la puerta como queriendo grabar esa imagen en la memoria. «Espérame», le dijo a Tieu-nu. «Te esperaré», respondió ella con una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. Truong se fue. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio reconfortante. Dui intentó comportarse como siempre, pero Tieu-nu notó que no dejaba de mirar hacia la entrada. Lo atrajo hacia ella y lo abrazó con suavidad. «Él va a volver». Cayó la noche. El viento soplaba con más fuerza. El teléfono sobre la mesa permanecía en silencio. Cada sonido de un vehículo en el callejón hacía que Tieu-nu se sobresaltara. No se permitía imaginar lo peor, pero la preocupación seguía ahí latente. Cerca de la medianoche sonó el timbre. Tieu-nu se levantó de golpe. Dui también se despertó. Abrió la puerta y vio a Truong, pero no estaba solo. A su lado había un desconocido con una mirada fría y afilada. Truong parecía cansado, pero se mantenía firme. «Ya volví», dijo Truong, más para tranquilizar que para informar. El desconocido miró hacia el interior de la casa y esbozó una leve sonrisa. «Tenemos que hablar». Tieu-nu sintió que el corazón le latía más rápido, pero no retrocedió. Abrió más la puerta y dijo con una calma inesperada: «Pasen». Se sentaron. Dui se quedó detrás de Tieu-nu. El desconocido dejó un sobre la mesa. «Asuntos del pasado», dijo, «pero pueden terminar aquí, si Truong cumple su palabra». Truong miró el sobre y luego a Tieu-nu. En su mirada había disculpa, pero también decisión. «Yo me encargaré», dijo. Tieu-nu puso la mano sobre el sobre y lo empujó suavemente hacia el otro hombre. «No», dijo, «si es un problema de familia lo enfrentamos juntos». Hubo un breve silencio. El desconocido soltó una risa sorprendido. «Valientes». La conversación fue larga, tensa, como una cuerda a punto de romperse. Al final, el desconocido se levantó dejando el sobre la mesa. «3 días», dijo, «luego volveré». La puerta se cerró de golpe. Dui soltó el aire que había estado conteniendo. Truong se sentó y se cubrió el rostro con las manos. Tieu-nu no lo reprochó. Simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano. «Lo superaremos», dijo, «como ya lo hemos hecho antes». Truong alzó la vista. En sus ojos la determinación ardía con claridad. «No permitiré que tú y Dui tengan miedo». Afuera la noche seguía siendo espesa, pero dentro de la pequeña casa algo estaba tomando forma, no solo felicidad, sino la fuerza que nace de estar unidos. Y los 3 días que venían, todos lo sabían, serían la prueba más dura, aunque también podrían ser el comienzo de otro amanecer. Los 3 días fijados pasaron como gotas pesadas cayendo una a una lentas dentro del pecho. El primer día la casa pareció encogerse. El segundo, el ambiente se tensó tanto que bastaba una respiración un poco más fuerte para romperlo todo. Y al llegar el tercer día todo quedó extrañamente quieto, la calma antes de la tormenta. Muy temprano, cuando el cielo aún estaba cubierto de neblina, Tieu-nu se despertó. Se quedó junto a la ventana observando cómo las hojas se movían suavemente con el viento.
En ese instante se dio cuenta de que ya no tenía el mismo miedo de antes. Había preocupación, había nervios, pero más profundo aún, una determinación tranquila. Entró a la cocina y preparó el desayuno como siempre, intentando mantener la rutina para que Dewey no sintiera la presión que pesaba sobre los adultos. Truong se levantó más tarde, se sentó a la mesa, miró el cuenco de gachas humeantes y luego a Tieu Nu. «Voy a salir un rato», dijo con voz baja pero firme. «Hay algunas cosas que tengo que cerrar». Tieu Nu asintió. «Te espero». Dewey levantó la vista curioso. «Te vas y vuelves para almorzar». Truong sonrió y le revolvió el cabello. «Sí, te lo prometo». La puerta se cerró. Tieu Nu se quedó quieta un poco más de lo habitual antes de ponerse a ordenar. Sabía que las promesas pesan, pero también sabía que no todas se cumplen. Lo que ella eligió creer no fue la promesa, sino la persona que era Truong, alguien que había vuelto y que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Al mediodía, Truong regresó de verdad. No habló mucho, comió rápido y se levantó. «Esta tarde vendrá alguien», dijo. «Quiero que tú y Dewey se queden en el cuarto». Tieu Nu lo miró directamente. «No, si es un asunto de familia me quedo aquí». Truong dudó, luego suspiró. «Está bien, pero si algo se pone mal». «Lo sé», lo interrumpió ella. «Yo protejo a Dewey». Al caer la tarde, la luz se fue apagando. El timbre sonó puntual y frío. El desconocido apareció esta vez, no estaba solo. 2 personas más se quedaron detrás, silenciosas como sombras. Entraron sin esperar invitación. El desconocido dejó el viejo sobre la mesa y esta vez añadió un fajo delgado de papeles. «El plazo se cumplió», dijo. «Terminemos esto de una vez». Truong tomó una silla y se sentó. Apoyó las manos sobre la mesa sin temblar. «He hecho lo que tenía que hacer». El hombre sonrió con desdén. «Entonces demuéstralo». Truong abrió los papeles. Líneas, cifras. Tieu Nu no entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que no se trataba solo de dinero, sino de viejos vínculos de decisiones equivocadas del pasado que ahora reclamaban su precio. Truong deslizó los documentos hacia el desconocido. «Ya no voy a esconderme», dijo, «pero tampoco voy a permitir que mi familia pague por esto». El aire se volvió denso. Uno de los hombres de atrás se acercó y le susurró algo al oído al que parecía mandar. Él frunció el ceño, revisó los papeles, su mirada se afiló aún más. «¿Te atreves a sacar esto a la luz?» «No es atrevimiento», respondió Truong. «Es lo que tenía que hacerse». Dewey apretó la mano de Tieu Nu. Ella se inclinó y le susurró. «Todo está bien», pero su corazón latía con fuerza. Sabía que se estaba trazando una línea, cruzarla o no cambiaría todo. El desconocido se levantó y caminó un par de vueltas por la sala, observándolo todo. «¿Crees que ya ganaste?», preguntó con calma. «Estos 3 días solo fueron una prueba». Tieu Nu habló entonces. «Si fue una prueba, el resultado ya está claro», dijo con serenidad. «No huimos, y no estamos solos». Hubo un breve silencio. Él la miró como si fuera la primera vez que realmente lo hacía. «Eres valiente», dijo, «pero la valentía no paga deudas». «La valentía mantiene a las personas en pie», respondió Tieu Nu. «Y sobre la deuda, ya hemos puesto una solución sobre la mesa». La conversación continuó, cada frase afilada como una cuchilla. Al final, el desconocido se detuvo y asintió levemente. «De acuerdo, acepto esta opción». Miró a Truong. «Pero a partir de ahora no hay vuelta atrás». Truong no dudó. «No la necesito». Se fueron. La puerta se cerró, dejando la casa sumida en otro tipo de silencio, ya no pesado sino vacío, como si acabaran de retirar una aguja clavada en el pecho. Dewey soltó el aire y corrió a abrazar a Truong. «¿Ya terminó todo?» Truong lo abrazó con fuerza. «Sí, ya terminó». Tieu Nu se dejó caer en la silla sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. Truong se acercó y se arrodilló frente a ella. «Lo siento», dijo, «por haberte hecho pasar por estos días». Tieu Nu negó con la cabeza.
Los pasamos juntos, respondió. Con eso basta. Esa noche la casa mantuvo las luces encendidas hasta tarde. No por miedo, sino porque no querían apagar la luz de ese reencuentro que acababan de recuperar. Dui dormía profundamente tranquilo. Truong y Tieu-nu se sentaron uno junto al otro hablando de lo que vendría, planes pequeños, cambios necesarios y sueños que parecían haber sido llevados por el viento. Mañana, dijo Truong, quiero arreglar la puerta. Hace ruido cuando sopla fuerte el viento. Tieu-nu sonrió. Y yo voy a plantar más flores. Afuera empezó a caer una llovizna suave como una bendición. Tieu-nu apoyó la cabeza en el hombro de Truong. Esta vez se permitió creer que la calma podía durar. Pero en algún lugar de la ciudad, unas luces de coche se encendieron y se apagaron. El desconocido, sentado en la oscuridad, observaba los papeles que aún tenía en la mano. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Aún no ha terminado, murmuró. Esas palabras no llegaron a oídos de Tieu-nu ni de Truong, pero quedaron suspendidas en la noche como una pregunta sin cerrar. Y el espectador sabe que aunque la tormenta se haya alejado, la historia todavía no ha llegado a su final.